capítulo 13. En sí, hermanos, vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Pero vamos a enfocarnos más en Mateo capítulo 13 del 1 al 9. Muy bien, hermanos. Buenos días con todos una vez más. Y gracias por estar reunidos un domingo más. Gracias por su tiempo. Vamos a orar y vamos a empezar el mensaje. Oramos. Buen Dios, gracias te damos por la reunión de hoy domingo. Y sabemos, Señor, que estamos aquí con un corazón agradecido, con un corazón humillado ante ti, Señor, y con un corazón dispuesto a adorarte día a día, Señor. Gracias por tu palabra, la Biblia, que nos has dejado, Señor. Es de mucha ayuda para nosotros. Nos ayuda a examinarnos también cómo estamos delante de ti. Nos ayuda a ver de repente nuestros errores, pecados, Señor. Gracias al Espíritu Santo también que nos has dejado, Señor, con el cual podemos enfrentar este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, y vivir en santidad, vivir vidas que te glorifican a ti, Padre. Pedimos tu dirección esta mañana, que nos des la sabiduría para estudiar tu palabra, Señor. Oro, Padre, que de repente puedas quitar toda distracción de nuestra mente o de nuestro alrededor y nos ayudes a concentrarnos, Señor, en tu palabra para poder entenderla, comprenderla y aplicarla en nuestro diario vivir, mi Dios. Dejamos esta reunión en tus manos, Padre, y seas tú quien estés hablando también a través de mí. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. El tema para hoy es: la iglesia es comparada como cosecha de Dios. Mateo 13 del 1 al 19. Del 18 al 23 también ahí habla ya sobre la respuesta a la parábola del Señor, ya cuando los discípulos no entendían. Nosotros vamos a enfocarnos en el 1 al 9 y del 18 al 23 lo vamos a ir desarrollando como vamos avanzando con el tema. Y dice así, voy a dar lectura, Mateo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Sí se escucha claro, no, hermanos? O para hablar un poquito más fuerte. Sí, hermano, sí se escucha. Ya, muy bien. La iglesia es comparada como cosecha de Dios. Si entramos, hermanos, en la escena de esta parábola, vemos a Jesús, que primero está a la orilla del río, a la orilla del mar, ¿no? Va a dar un mensaje al aire libre. Aquí Jesús va a predicar al aire libre, no está dentro de la iglesia. Y venía mucha gente, entonces lo que hace él es subir a la barca, ahí en el mar, sube a la barca y desde ahí empieza a predicar esta parábola, empieza a compartir esta parábola. Y muchos dicen, hermanos, según los comentaristas, que Jesús, con esta palabrita del verso 3, cuando dice, he aquí, justo en ese momento, dice que de repente a un lado, justo venía el sembrador a sembrar, y Jesús era mirando ahí cuando el sembrador venía, y por eso dice, he aquí,
para llamar la atención de repente a la audiencia. Miren, justo sale a sembrar el sembrador. Y Jesús va a narrar esta parábola, todo lo que el sembrador estaba haciendo, ¿no? Ahí para dar a entender al, al pueblo, a las personas, de cómo están sus vidas, ¿no? Y qué tipos de tierra son ellos, qué tipos de personas son ellos. Entonces aquí en la parábola, hermanos, hay algunos personajes. El sembrador, que vendría a ser Jesús, ¿no? Y la semilla, vamos a hablar de la semilla también, que vendría a ser la palabra de Dios. Y también vamos a ver los tipos de tierra, ¿no? Que serían las personas o los corazones de cada persona, ¿no? De que podría posiblemente había haber en ese grupo. Entonces, de eso son lo que vamos a tratar ahí en la parábola. Entonces vamos a empezar, hermanos, hablando desde la primera tierra, que sería junto al camino, y está en el verso 3. Y dice así: les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Verso 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Antes de ello, yo sé que la mayoría ha sembrado alguna vez, ¿no? Y yo realmente he sembrado bastante cuando era más pequeño, con mi papá. Y lo primero que hacíamos nosotros era preparar la tierra, ¿no? Es lo que hace primero, preparar la tierra. Arábamos, preparábamos la tierra, pero siempre en la tierra ya preparada quedaba piedras, ¿no? Quedaba piedritas por ahí. Y siempre también en la tierra, ahí ya va a quedar a veces las raíces de los pinos, ¿no? De la mala hierba, o a veces hasta queda el fruto ahí de la mala hierba. Pero también aquí en esta parábola Jesús habla de la que cayó la semilla junto al camino, ¿no? O sea, era también una tierra en donde se había preparado, dicen, en ese tiempo, pero como era junto al camino el terreno, muchas personas pasaban por ahí, por el camino, y de paso pisaban la tierra también, y lo enduraban y hacían camino. Entonces aquí el sembrador, hermanos, está hablando de un sembrado a voleo. O sea, no es un sembrado como hoy en día hacemos surcos para sembrar. No sé si ustedes conocen un surco y siembras la semillita, no hay uno. Y en dirección derechito, ¿no? Sino aquí está hablando de un sembrado al voleo, o sea, que coges la semilla de trigo y lo esparces, ¿no? Así lo botas por todo el terreno. El Entonces, arroz también dice así, el arroz también, ¿no? El claro, arroz, sí. ¿no? De Lo alfalfa. esparces. La alfalfa también, ¿no? Entonces es un sembrado al voleo, y acá Jesús está hablando de ese tipo, hermano, de sembrado al voleo. Entonces, cuando era sembrando el sembrador, una parte caía en el camino, y si vinieron las aves y la comieron, ¿no? Y en el verso 19 está la respuesta, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y lo arrebata, ¿no? Lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Sí, hermanos, este es un tipo de persona que oye la palabra, ¿no? Imaginemos nosotros, hermanos, que estamos haciendo un aire libre también, ¿ya? Estamos ahí predicando, ya en la plaza de armas, estamos cantando, ¿no? Y viene este tipo de persona que oye la palabra. Este tipo de persona está pasando por ahí y oye la palabra, ¿no? Pero no se detiene, sino más bien dice, están perdiendo su tiempo. O sea, es una persona que no lo pone interés. O sea, su corazón está más duro, que no deja que la palabra de Dios crezca en su vida. Solo viene, oye, y de pasada dice, están perdiendo el tiempo, no saben qué hacer, y agarra y se va más bien molesto. Algunos comentaristas dicen que este tipo de persona ya es una persona atea que no quiere saber nada de Dios, que su corazón está tan duro que no deja que la semilla crezca ahí, ¿no? Y se va. Entonces, este es un tipo de persona que está junto al camino, que no le interesa la palabra de Dios. Entonces, lo poquito que escuchó de pasada, Satanás se lo arrebata y destruye su vida, ¿no? Entonces hay otro tipo de persona, en la parte, verso 5 dice, pero parte cayó en pedregales, seguía con el voleo, seguía tirando la semilla, este sembrador, ¿no? Donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó, ¿no? Jesús explica esa parte también en el verso 20 y dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra,
y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿no? Nosotros seguimos ahí, hermanos, predicando en nuestro aire libre, ahí en la Plaza de Armas, estamos cantando, alabando al Señor, estamos dando el mensaje, y viene otro tipo de persona, ¿no? Este tipo de persona es quien oye también el mensaje, oye la palabra del Señor, y se acerca, ¿no? Como que se queda, se emociona. Y hasta puede empezar a cantar emocionado por el momento, por la música, de repente por el mensaje, lo emocionó bastante a él, ¿no? Y está ahí oyendo. Pero dice que esta persona lo recibe con gozo también. O sea, aparte de oír, lo recibe con gozo. O sea, lo hace parte de él, el mensaje, la palabra del Señor, ¿no? Pero hasta puede acercarse y preguntarnos dónde queda la iglesia, hasta puede ir a la iglesia, ¿no? Puede estar en la iglesia, ahí también nos visita la iglesia una, dos veces, eh, y todo ello. Pero cuando hay algún problema, cuando hay una dificultad en su vida, ¿qué hacen? Tropieza, no cae, se desanima y se va. O sea, es un tipo de persona que solo se emocionó por el momento, lo pareció bonito y cuando hubo un problema o una desgracia en su vida, o de repente el hermano le dijo que tenía que renunciar a sus pecados que tanto le gustaban, no le gusta y mejor se va, se retira, ¿no? Entonces es un tipo de persona, o sea, no enraizó mucho, creció rápido, pero no enraizó mucho y se secó muy pronto. Y sigue el sembrador sembrando. Y nosotros también seguimos predicando ahí, hermanos, al aire libre. Y dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, ¿no? En el 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿no? Ya pasaron dos tipos de personas en nuestro evangelismo al aire libre. Nosotros seguimos ahí compartiendo el evangelio, estamos cantando, y viene otro tipo de persona, ¿no? Que oye la palabra, ¿no? Lo recibe la palabra. Este tipo de persona no solo se quedó ahí, sino que dice que crece, o sea, este está creciendo. Va a la iglesia de repente, hasta puede bautizarse, puede decir yo, bueno, acepté a Cristo, hasta puede bautizarse. Pero al final este solo es un compromiso superficial. Este es de una persona que oyó la palabra, también se fue a la iglesia, hasta pudo hacerse bautizado, ¿no? Hasta pudo haber dicho ser creyente, pero fue su compromiso superficial. ¿Por qué? Dice el verso 22, porque el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga en la palabra y se hace infructuoso. O sea, nunca tuvo un arrepentimiento sincero, nunca siguió a Cristo de verdad, ¿no? Y cuando él estaba viviendo ahí de repente dentro de la iglesia, no lo dejaba crecer. Puede ser de repente las riquezas, puede ser de repente sus metas, sus sueños que él tenía, ¿no? Puede ser de repente que tanto amaba este mundo que quería acumular más y más cosas y al final nunca pudo crecer, ¿no? Ahí estaban los problemas y lo ahogaron y al final lo mataron, ¿no? Y al final se perdió. Muy bien, hasta acá hemos visto 3 tipos de tierras, no falta un tipo más de tierra y 4 tipos de tierra en esta parábola. Pero hasta aquí hemos visto 3 tipos de tierra, o 3 tipos de corazones de personas. Los 3 oyeron, escucharon la palabra. Nosotros estamos en nuestro aire libre, los 3 escucharon la palabra, los 3 oyeron, hasta algunos nos visitó a la iglesia, hasta algunos de repente se arrepintieron superficialmente, pero nadie llegó a ser como la cuarta tierra, o sea, nadie llegó a dar fruto, todos murieron en el camino, no todos se desaparecieron. Y saben, hermanos, estos 3 tipos de personas también algún día, al final todos nos vamos a presentar delante del Señor algún día, cuando Él venga, ¿no? Y la pregunta será, ¿qué le dirás a Jesús cuando te presentes delante de Él? Cuando Él te diga, ¿por qué yo debo dejarte entrar al cielo, no?
¿qué le vas a decir? No le van a decir, bueno, nadie nos predicó del evangelio, nunca escuchemos de ti o nunca supimos de ti. Esta parábola da a entender, hermanos, que al final todos algún día van a escuchar el evangelio, ¿no? Y Jesús no va a venir mientras todo el evangelio no haya predicado en todo el mundo. Entonces no va a haber excusa para él. Y al final el Señor tendrá que enviarlos al infierno. El problema es, hermanos, que ellos nunca cambiaron su vida, ¿no? El problema es que ellos siempre vivieron haciendo su voluntad, siempre vivían de acuerdo a su voluntad, en sus placeres, en sus sueños, en sus metas, dejaron llevarse por los deseos de este mundo. Por eso nunca dieron fruto. Solo fueron oyentes, solo fueron emociones, solo fueron arrepentimiento superficial, mas no fueron a dar fruto, ¿no? Sino quedaron ahí. Pero ahora, hermanos, vamos a ver la cuarta semilla del sembrador. El sembrador sigue sembrando al voleo. Y dice así el verso 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Verso 9, el que tiene oído para oír, oiga. Y el verso 23 del 13 dice así, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, nosotros seguimos predicando el evangelio al aire libre y de repente se acerca a otra persona. No sé, o de repente esta persona estaba en su casa haciendo sus quehaceres o en su trabajo, de repente por ahí cerca, pero escucha sonido que estamos alabando a Cristo, ¿no? Escucha la voz del predicador de repente y esta persona es la que deja todo, ¿no? Deja todo y viene a escuchar el mensaje, ¿no? Esta persona es la persona que oye el mensaje, que entiende el mensaje, o sea, que se da cuenta que es pecador y necesita ponerse a cuentas con Dios, ¿no? Y empieza a examinar su vida y dice, bueno, realmente sí estoy mal, ¿no? Ha oído la palabra, ha entendido la palabra y dice, necesito arrepentirme con Dios, necesito ponerme a cuentas con el Señor de mis pecados. Se arrepiente y acepta a Cristo como su Señor y Salvador y empieza a vivir una vida en Cristo, ¿no? O sea, esta persona ya no vive para él, sino empieza a vivir para Cristo, ya no vive para su carne. Él ha hecho un cambio radical en su vida y ahora vive centrado en Cristo, vive una vida dedicada a Cristo, ya no vive una vida de acuerdo a sus deseos. Él ha muerto para sí mismo y ahora el centro de su vida es Cristo, ¿no? Y eso es lo que vemos, hermanos, en Gálatas 2, 19 al 20, que dice así, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, dicen, sino Cristo vive en mí. O sea, ya no vive para la carne. Ese tipo de persona es que ya no vive para sí, ¿no? Sino ya vive para Dios. Es un verdadero cristiano. Es una buena tierra. Ha escuchado el mensaje, ha entendido el mensaje y ha empezado a dar fruto, ¿no? O sea, hermanos, en otra palabra, esta persona ha sido regenerada, ¿no? Ha nacido de nuevo, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y quien dio su vida por nosotros, ¿no? Ya no vive más para sí mismo, sino para Dios. Entonces, cuando ya esta persona llega a entender, oye el mensaje, entiende y va a empezar a producir, ¿no? Va a empezar a producir al 30, al 60 y al 100%, dice en el verso 23 de Mateo. Va a empezar a dar fruto.
Y eso es el verdadero cristiano, ¿no? Vimos los otros tres solo oyeron la palabra, pero más no dieron fruto. Ellos murieron en el camino. Pero esta semilla que fue sembrada en tierra buena, esta oye, entiende y da fruto. O sea, empieza a producir. Algunos producieron al 30, otros al 60 y otros al 100%. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando uno siembra, algunas semillas dan más, otras semillas dan menos, ¿no? Y claro, hermanos, hablando de fruto, quizás estén pensando, yo también estaba pensando, ¿qué vamos a producir nosotros? ¿Qué fruto? En la Biblia, hermanos, hay mucho que el cristiano puede producir, mucho fruto que puede dar. Pero uno de ellos, por ejemplo, está en Gálatas, ¿no? Gálatas 5, 22 y 23, ya lo hemos llevado varias veces en la iglesia, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Es el fruto del Espíritu Santo. Y es lo que debemos producir nosotros, los cristianos, ¿no? Nosotros que somos la tierra buena, todos los días de nuestra vida. Tenemos que producir como cosecha de Dios, hermanos, que somos. Sí o sí, algunos producirán 30, algunos 60 y algunos al 100%, pero tiene que producir. Si un cristiano, hermanos, bueno, está entre la iglesia y dice ser cristiano y no está produciendo, no está dando fruto, hay un problema en su vida. Hay un problema en su vida, hermanos. Puede ser que su arrepentimiento no fue sincero, ¿no? Un cristiano verdadero sí o sí tiene que producir. Una buena tierra sí o sí produce, hermanos. Tiene que producir. Y debemos meditar en ello, ¿no? Si estás produciendo o no estás produciendo. Y si no, estás en rojo, vuelve, arrepiéntete de nuevo en el Señor. Medita de nuevo en la palabra del Señor. Dedícate a estudiar nuevamente la palabra del Señor. Entiende, compréndelo. Porque tenemos que producir. Entonces, hermanos, así como hay 3 tipos de tierra que no produce nada, es tierra muerta, también hay, aquí, hermanos, en la parábola, claro, no lo dice, pero es como también hubiera 3 tipos de tierra buena, ¿ya? Que producen. Una tierra que produce al 30%, otra al 60% y otra al 100%. Yo quisiera compartirles un ejemplo. Yo recuerdo cuando sembraba con mi papá maíz, ya al tiempo de la cosecha, ya para irnos a cosechar. Estábamos cosechando, veíamos, claro, de una semilla, ¿no? Ponías una semilla, de ahí sale una planta, ¿no? Y en esa planta a veces encontrábamos solo un choclo, arrancábamos solo un choclo. Y nos íbamos a la otra planta, y en esa planta, de una semilla que se sembraba, encontrábamos 2 choclos. En esa planta, jalábamos 2 choclos más, estábamos más contentos. Íbamos a otra planta. Esta plantita de una sola semilla no producía ni 1 ni 2, sino a veces producía 3, hasta 4 choclos hemos llegado a encontrar de una planta, o sea, de una semilla, ¿no? Y mi papá siempre nos decía esto, en la planta que hallábamos más choclos, mi papá decía, dejémoslo ahí para que se haga maíz, se madure, y guardémoslos para semilla, porque esta es una buena semilla, decía, y la próxima vez que sembramos, esta semilla va a dar solamente 3, 4 en cada planta, ¿no? Y vamos a cosechar más. Y eso es lo que hacía mi papá y me hacía acordar mientras yo pensaba en la parábola del sembrador cuando dice al 30, al 60 y al 100%, ¿no? Claro, quizás en el sembrado del maíz el problema, como decía mi papá, era la semilla. A veces decían, no, esta semilla no ha sido muy buena, por eso no produce mucho, ¿no? Ha sido media mala, nos han engañado. Pero hermanos, aquí en la parábola del sembrador, la semilla es buena. Es una semilla, hermanos, de calidad. Es una semilla perfecta, completa. O sea, aquí en la parábola del sembrador, la semilla no es una semilla mala.
Y no podemos echar la culpa a la semilla, decir, bueno, la semilla ha sido mala, por eso yo no produzco. No, sabemos que la semilla es la palabra de Dios, es el evangelio, ¿no? O sea, Cristo ha hecho la obra perfecta, hermanos, en la cruz. Perfecto, todo perfecto. O sea, no hay otra semilla mejor para nosotros poder reemplazar, así como mi papá decía, para guardar la semilla que es mejor, para dar frutos al 100%. No hay. La semilla lo tenemos, es la mejor que tenemos. Pero el problema, hermanos, somos nosotros, ¿no? ¿Por qué no producimos al 100%? Pero la pregunta sería, ¿estás produciendo tú al 100%? ¿Al 30%? ¿Al 60%? Saben, al final el Señor no nos va a condenar si estás produciendo al 30%, si estás produciendo al 60%. El Señor no te va a condenar. Al final el verdadero cristiano tiene que producir sí o sí. Estarías mal si no produces nada, ¿no? Pero si estás produciendo al 30, al 60%, el Señor no te va a condenar. Tú estás produciendo, está bien. Pero la idea, hermanos, aquí, y eso es lo que quisiéramos llevar como mensaje, como desafío, es que nosotros debemos producir al 100%. Debemos producir al 100%. Por eso yo preguntaba, ¿estás produciendo al 100%? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo das para tus reuniones de iglesia? Bueno, hoy nos reunimos virtual, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo das para las reuniones de iglesia? Bueno, los jóvenes se reúnen, nos reunimos 4 veces a la semana, ¿no? Nuestro rebaño, la oración, los sábados reunión de jóvenes y los domingos la iglesia, ¿no? O sea, al mes nos reunimos 16 veces al mes, ¿no? Como a las reuniones de la iglesia. Entonces, yo pienso, si tú te reúnes esos 16 veces a tus reuniones de la iglesia y lo haces así toda tu vida, yo pienso que entonces estás reuniéndote al 100%, ¿no? Y claro, obviamente dentro de la iglesia vas a tener más responsabilidades, ¿no? Y todo ello. Pero ponte, si tú te reúnes 2 veces a la semana nomás, yo diría estás produciendo fruto de 60%, ¿no? Si ya te reúnes una vez a la semana y 3 veces al mes o 4 veces al mes, estarías produciendo el 30%, ¿no? Pero si ya no te reúnes nunca, ya estás muerto, ¿no? Entonces, pero eso no va a pasar en la buena tierra. La buena tierra siempre va a producir, como lo decía. Entonces, para hacer un análisis de nuestra vida, ¿no? ¿Cuánto estás produciendo? Por ejemplo, ¿cuánto estás produciendo en tu ministerio? Bueno, ahora están cerrados algunos ministerios. La semana pasada les dije que oremos, que Dios nos dé sabiduría por nuevos ministerios. No sé si ya tienen nuevos ministerios ustedes ahí, individuales. Pero ¿cuánto tiempo estás dando en tu ministerio? ¿Al 100%? ¿Al 60% o al 30%? ¿Cuánto tiempo das para la misión? Bueno, hoy la misión también se ha frenado un poco, pero meditemos antes, ¿cuánto tiempo dabas para la misión? Y hoy podemos hacer misión, hermanos, también. La pandemia no debe ser una excusa para no hacer misión. ¿Cuánto tiempo estás dando? ¿El 30%, el 60% o el 100%? A veces nos emocionamos, ¿no? Nos emocionamos, ya vamos a la misión, nos vamos una vez, 2 veces, de ahí desapareces, ¿no? Bueno, al final fuiste, quizás produciste el 30%, estás produciendo, ya fuiste, ¿no? ¿Cuánto estás produciendo en el evangelismo, por ejemplo? ¿Cuánto produces? Podemos medir ahí, por ejemplo, cuántas personas al día evangelizo, ¿no? Salgo al trabajo, de repente hoy me encuentro con mi amigo, un amigo, no le dije nada de Cristo, me encontré con otro amigo, tampoco no le dije nada, me encontré con otro,
Y ahí recién le hablé de Cristo, ¿no? Quizás estás produciendo ahí el 30% porque estás evangelizando al final. Pero dar el 100% sería evangelizarlo a los tres, ¿no? Me encontré con mis tres amigos, a mis tres amigos lo hablo de Cristo. Y si los vuelvo a encontrar mañana, igual. Y si los vuelvo a encontrar pasado, igual. Entonces eso es dar el 100%. Pero a veces no lo hacemos, ¿no? Hoy en tiempo de pandemia, hermanos, ¿estás dando fruto? ¿Cuánto estás produciendo? Quizás estés diciendo, pero no puedo salir a evangelizar, nos han prohibido. No puedo reunirme, nos han prohibido. No puede haber grupos, nos han prohibido, ¿no? Quizás estemos pensando así que no puedo producir. Hermanos, una tierra buena tiene que producir sí o sí. No importa 30, no importa poquito, pero tiene que producir. Pero hoy en tiempo de pandemia, ¿estás dando fruto? Yo creo, hermanos, que estos tiempos difíciles que estamos pasando, debemos practicar lo de Gálatas 5, 22 y 23, y uno de ellos, el fruto del amor, la misericordia. Pero debemos darlo al 100%. Un ejemplo, quizás para medirnos, a ver si estamos dando al 100% en estos tiempos de pandemia, el amor, la misericordia, ¿no? Conoces a una persona en necesidad, ¿ya? Necesidad económica. Yo pienso el dar el 30% sería orar por él. Bueno, lo conozco, sé que mi hermano o mi amigo está pasando por una necesidad económica, yo voy a orar por él. Me pongo a orar por él una vez, dos veces, tres veces. Eso es el dar el 30%, ¿no? Pensaría. Pero si yo oro y lo visito, bueno, aunque hoy no se puede visitar, pero si tengo una opción de visitarlo, lo podría visitar, si no le daría una llamada por celular. Oro y estoy conversando con él un buen tiempo, hablando con él. Yo diría que estás dando el 60%. Pero si oras, lo visitas y lo llevas a alguna ayuda económica, yo pienso que estarías dando el 100%. ¿No? Y eso es lo que debemos practicar, hermanos, hoy en día, la misericordia, el amor. Hay muchas personas sin necesidad. Hay muchas personas que necesitan, ¿no? ¿Y cómo estamos dando? ¿Cómo estamos produciendo ahí? Somos la cosecha del Señor. El Señor algún día va a venir a cosechar. Y nuestro trabajo y nuestra responsabilidad de nosotros es dar fruto. Pero hermanos, el desafío en la parábola es producir al 100%. Y debemos producir al 100%. No hay que contentarnos, hermanos, con el 30%, con el 60%. ¿Cuánto estás produciendo tú? Debemos hacer un examen de nuestra vida, ¿no? ¿Cuánto estamos produciendo? A veces, hermanos, no producimos al 100% porque la semilla, no porque la semilla sea mala, como les dije, la semilla es buena de calidad, sino el problema somos nosotros, que no queremos producir al 100%, ¿no? Hay un problema, hay un problema. Como mi papá decía, bueno, esta semilla ha sido mala, por eso no ha dado 3 chocos, 4 chocos. Hay que cambiarlo para que por otra semilla más buena, pero en nuestro caso la semilla es buena, el problema somos nosotros, que no queremos producir al 100%. Hermanos, así como hemos visto que en la tierra hay espinos, hay piedras, igual, hermanos, en nuestra tierra, en esta buena tierra también hay, ustedes saben, si ya se han sembrado alguna vez. En su buena tierra también hay, ¿no? Hay piedritas, hay espinas que crecen ahí. O sea, que también que te van a querer ahogar, que te van a querer secar, que no van a querer dejarte crecer, ¿no? Y hemos visto cuáles son las piedras, cuáles son las espinas, los afanes de este mundo, las riquezas de este mundo. Y a veces ese es el problema, hermanos, que no nos deja crecer al 100% también, ¿no? Anoche me escribió un joven al WhatsApp de la iglesia, ¿ya?
me escribe y me dice, hermano, hoy tengo clases. Saben que todos los jóvenes están estudiando. Bueno, yo dije, bueno, tengo clases, así que no voy a estar en la reunión, ¿no? Pero me sorprendió porque él me dice, hermano, hoy voy a faltar a mis clases. No voy a entrar a clases, yo quiero estar en la reunión con ustedes, cumpliendo mi ministerio, mi trabajo, no ahí en el Señor. ¿Qué vi en este joven yo? Yo no sé ustedes qué vieron, qué ven en este joven. Que digan, bueno, he dejado las clases, me he sacrificado y no voy a entrar a mis clases. Yo lo que vi, hermanos, fue sacrificio por su Señor. Y ese es el problema, hermanos. A veces no damos 100% porque no sacrificamos todo para el Señor. A pesar de que hemos entendido, hemos comprendido el Evangelio. No queremos sacrificar. El problema es nuestro yo, ¿no? Somos tan egoístas, hermanos, que solo queremos el bienestar nuestro, que solo queremos lo mejor para nosotros, ¿no? Y a veces somos tan ávaros que ya tenemos lo suficiente, pero queremos más, más y más y más, ¿no? Ahí están los espinos, ahí están las piedras, ¿no? En nuestro terreno. Y eso es, hermanos, lo que al final no nos deja producir al 100%. No nos deja producir al 100%. ¿No? ¿Y por qué? Porque no hay tiempo para dedicarle más al Señor. Así que, bueno, produzco 30, produzco 60%, ¿no? Por ahí a las justas, ya haciendo por acá cosas, llego a los 30, ¿no? Pero hermanos, si queremos producir al 100%, tenemos que aprender a sacrificarnos. Así como este joven que sacrificó sus clases para estar en su reunión y aprender más del Señor. Hay personas, hermanos, que sacrifican sus sueños, sus estudios, su trabajo, su dinero, su tiempo y producen al 100%. No debe haber, hermanos, una excusa para no producir al 100%. La semilla es buena, es de calidad. Dios ha hecho su obra perfecta en nosotros. Ha enviado el Espíritu Santo a nosotros, mora en nosotros, y Él es el quien nos ayuda, hermanos. Nosotros mismos no vamos a producir al 100%. Si el hermano Pedro o Hugo, creo fue que nos compartió, ¿no? De la vid, separados de Cristo, nada podemos hacer, ¿no? Nada. Pero nosotros lo tenemos a Cristo. Hemos entendido, hemos comprendido el Evangelio, lo hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero a veces no producimos al 100%. ¿No? A veces producimos 30, 60. Porque seguimos de repente pensando en las cosas de este mundo, ¿no? Y no queremos sacrificar nada. En Mateo, hermanos, 6, 19 al 20 dice, ¿no? Que debemos hacer tesoros en el cielo, donde la polilla no lo corrompe, ¿no? No hagamos tesoros en la tierra, hermanos, donde la polilla lo va a corromper, donde al final se va a quedar aquí, sino debemos hacer tesoros en el cielo, que son eternos y para siempre. Hermanos, debemos sacrificar más nuestro tiempo. Debemos producir al 100%. Y ese es el desafío, hermanos, producir al 100%. Entonces, hermanos, para terminar en conclusión, algún día el Señor va a venir a cosechar, a llevar su cosecha, porque Él ha venido a sembrar y ha sembrado. De Él es la obra. Él ha preparado los terrenos, ha preparado los corazones y Él ha enviado la semilla. Él va a venir algún día, hermanos, a cosechar lo que ha sembrado. Pero nuestro trabajo, nosotros como iglesia, como la cosecha del Señor, es producir fruto. Ese es nuestro trabajo. Algunos producirán 30, algunos 60 y algunos 100%. Pero el desafío es, hermanos, producir al 100%. Para que cuando nuestro Señor venga, haya mucho fruto. Muchísimo fruto en abundancia.
Y ese es nuestro trabajo, hermanos. Vamos a orar y terminamos. Buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque la semilla es buena que has sembrado en nosotros. Y perdónanos, mi Dios, si realmente no hemos estado produciendo al 100%. Yo sé que tú no nos vas a condenar ni te molestas, Señor, de repente porque producimos al 30, al 60. Pero sabemos que podemos dar más, Señor, que la semilla es buena. Y ayúdanos, Señor, a desafiarnos en nuestra vida, a producir al 100%. Perdónanos, Señor, si de repente hemos estado siendo muy egoístas, pensando solo en nuestro yo, en nuestro bienestar de nosotros. Y hemos estado dedicando todo el tiempo para nosotros, Señor, y hemos estado dedicándote a ti poquito tiempo, Señor, solo para producir el 30%. Ayúdanos a sacrificar más, Señor. Ayúdanos a valorar las cosas que son eternas, Señor, donde la polilla no lo corrompe, Señor. Ayúdanos, mi Señor, a esforzarnos, a sacrificarnos cada día más. Gracias, Señor, por esta parábola. Realmente ha sido de mucha bendición para mi vida, Señor, y personalmente te pido perdón por algunas cosas quizás que he estado valorando, más importantes para mí, Señor. Cosas materiales, pero esta parábola me ha hecho entender, Señor, que no hay nada más importante que producir para ti, Señor, cosas eternas, las cosas espirituales, mi Dios. Y ayúdame a sacrificar, Señor, más mi tiempo, quizás dinero, trabajo, Señor, en algunos hermanos de repente estudios, para ti, Señor, y poder producir al 100%. Ayúdanos a limpiar nuestro terreno, Señor, a quitar esas piedras, a quitar esos espinos, Señor, para dar buena cosecha. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos despedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.